de abuela guerrera. Pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo, pero hable, no se case. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Soy Natalio Lueto. Los invito a entrar al universo del jazz, a ese escondite que guarda tus mejores momentos. Queridos amigos, amigas, aficionados del jazz, nos reencontramos en el Callejón del Jazz, en Buenos Aires, la ciudad que es y ha sido vanguardia musical en el universo del tango y del jazz nacional. Soy Natalio Lueto, productor y conductor del programa El Callejón del Jazz por Radio Caput. Me acompaña hoy en los controles técnicos nuestro compañero Martín Loza. Hola Martín, está en otra cabina, pero me escucha igual. Bueno, queridos aficionados, hoy es un día donde voy a dar inicio a un nuevo ciclo. Vamos a definirlo como un ciclo para coleccionistas o un ciclo de culto, si me permiten, porque por iniciativa de varios oyentes me he propuesto conducir aproximadamente 10 o 12 capítulos, ediciones, una por semana, por supuesto, los miércoles. Un proyecto que consta de hablar del jazz en una manera más profunda y hacer una editorial al comienzo del programa para luego pasar a los temas que van a seguir a continuación de la editorial. Es un trabajo más bien didáctico hasta un cierto punto, profundo, en un contexto social e histórico, donde el jazz se transforma en una herramienta para la libertad. Y así doy comienzo a este ciclo que lo denomino Jazz sin Fronteras, parte 1. El jazz es libertad. ¿Por qué? Libertad que nació del cuerpo de los esclavos, robados de su tierra y encadenados hacia el nuevo mundo, colonial y esclavista, para ser explotados como burros, para generar riqueza de la que sería la gran potencia del siglo XX, los Estados Unidos de América. Por eso quiero cumplir con este pedido de estos oyentes, amigos, que me han sugerido de hacer este ciclo sobre la historia del jazz hasta el presente y sin fronteras. Vamos a darle obviamente importancia a los inicios en este primer capítulo y pueden tomar notas o simplemente registrarse por YouTube en el Callejón del Jazz con la fecha de hoy. Y así comenzamos. Desde los campos del sur, donde recogían algodón los esclavos afro-norteamericanos, mal llamados negros o niggers en ese momento, hace algo más de un siglo, fue primero el blues
y seguidamente el jazz, que constituyen el elemento de cohesión social que les permitió conformar una cultura identitaria propia a los afro-norteamericanos. Un historiador norteamericano, afro-norteamericano, poeta y crítico de música, Amiri Baraka, describe en gran detalle que el sufrimiento inhumano que vivieron los esclavos traídos de África a las plantaciones del sur del Mississippi no solo sufrieron por su condición de ser esclavizados, sino porque en el Nuevo Mundo todo les resultó extraño y alienante al no poder comprender el idioma, las costumbres de la sociedad blanca. A esta situación se agregaba la violencia ejercida por sus captores, que compraban y vendían a estas personas, justificándose en una supuesta superioridad intelectual y moral del blanco sobre el africano. Sabemos que en los campos de algodón, que yo los defino como campos de concentración, donde no había descanso para el trabajador, incluso se les prohibía el uso de instrumentos percusivos, por temor a que fueran mensajes cifrados para promover una rebelión. Vaya excusa. Los work songs, las canciones que cantaban los esclavos durante las monótonas horas de trabajo bajo el yugo implacable de sus amos, expresaban generalmente el dolor de sobrevivir bajo la opresión más ignominiosa. Frederick Douglass, que fue esclavo y huyó, llegando a convertirse en un conocido líder abolicionista, nos lo cuenta así: es un error suponer a los esclavos felices porque cantan. Las canciones de los esclavos representan los sufrimientos más que las alegrías de sus corazones, y son aliviados por ellas solo en la medida en que a un corazón roto lo alivia el llanto. Otra manera de sobrellevar la angustia de su condición de esclavos durante la dura labor del día era el habitual esquema de llamada y respuesta, que consistía en que un líder cantaba una o dos líneas para que otros esclavos contestaran al unísono. Los torturadores blancos vieron que estas canciones, las work songs, como fuerzas positivas, porque así los esclavos resistían mejor la dureza de sus labores. De hecho, les imponían estos cantos por la fuerza, destruyendo aún más el estado mental de los trabajadores. Y seríamos muy ingenuos creer que después de proclamada la abolición de la esclavitud, la sociedad blanca cambiaría su mirada sobre los niggers o negros, como los llamaban. La actitud del anglosajón siguió siendo discriminatoria en todo sentido. No ser más esclavo no significaba ser igual, por el contrario. La legislación ahondó en la segregación racial profundamente racista. Y ahora, estimados oyentes, quiero adentrarme en narrarles cómo, después de la abolición de la esclavitud, aquel cantante negro o nigro, como solía ser denominado, cuando tuvo la oportunidad de dejar la vida rural de las plantaciones e insertarse en las áreas urbanas, ésta le ofrece la oportunidad de relacionarlo con otros instrumentos, en especial con la guitarra, donde finalmente el jazz, al igual que el blues primitivo, el del campo, encuentran su mejor expresión a través de los riffs, ese punteo que se repite en la guitarra, también llamado ostinato. Para ese cantante que venía de los campos donde fue esclavo y que regresó, mejor dicho, que ingresó, que vino a las ciudades en busca de trabajo y de libertad, el blues fue originalmente
el modo de comunicarse entre los trabajadores rurales esclavos, para convertirse en música, en letanía, para desahogarse de su miserable condición de maltratos a los que estaban sometidos. Cuando finalmente la clase media blanca comenzó a adoptar el blues como un estilo de música nuevo, el jazz se vuelve entonces la expresión musical referencial de la población afroamericana. O sea, que a pesar de la abolición de la esclavitud, la sociedad blanca sigue segregando al hombre negro, que no se siente parte ni tampoco se puede identificar con esa sociedad que lo discrimina. En la búsqueda de hallar un lugar en la sociedad, se esfuerza en recrear su propia identidad a través del blues, que es donde están sus raíces, y finalmente, desde ese lugar, evolucionarán esos sonidos de su pasado rural a un nuevo sonido arraigado en la musicalidad del blues primitivo, cuya expresión ya no será el swing, sino el bebop, una verdadera revolución de la identidad africana, pero que a partir del bebop o jazz moderno para la época, lo reconciliará con una nueva identidad, ni africanos, ni níger, ni negro, sino ciudadano afroamericano. El nuevo jazz nace de ese modo. Es un retorno al sentimiento de ser libres para liberarse de la esclavitud, la tortura espiritual, la pérdida de identidad como seres humanos que fueron literalmente robados de su tierra y de sus costumbres y de sus familias para ser vendidos como ganado al mejor postor. No nos sorprende, ¿verdad? Pienso en la actualidad, en nuestra tierra. Liberados de los condicionamientos y prejuicios de una sociedad blanca que aún no sabía cómo relacionarse con un mínimo de respeto hacia quienes provenían de los campos del sur, libres al fin. Es así que el bebop surge para ofrecer identidad y una mirada nueva que distinguirá al jazz, convertido en bebop, diferente del swing y de aquellos cánones musicales para el entretenimiento de una concurrencia de la sociedad blanca a los clubes nocturnos de esa época. Musicalmente hablando, el bebop impone una técnica de un virtuosismo inigualable en la ejecución de los instrumentos, del saxo y la trompeta, compitiendo en la improvisación creativa en las jam sessions entre Charlie Parker y Dizzy Gillespie en el Club Minton, en los acordes y cortes rítmicos del piano de Thelonious Monk, todos ellos explorando a ritmo vertiginoso y descubriendo sobre la marcha nuevas armonizaciones que marcan el momento de una revolución sin precedentes en la música de Occidente. No es poca cosa. Ahora vamos a escuchar el legendario tema de Charlie Parker titulado Ornithology.
Acabamos de escuchar el tema Ornithology del legendario Charlie Parker. Padre, junto a Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, Bud Powell del bebop. A continuación vamos a escuchar por Thelonious Monk su composición Round About Midnight.
Acabamos de escuchar por Thelonious Monk su composición original Round About Midnight. Y a continuación pasaron los años, desde aquellos primeros años de la década del 50, cuando el bebop hizo su salto, esa revolución musical que tuvo como origen la ciudad de Nueva York, en particular el Club Mintons. Y dentro de la agrupación de Charlie Parker, Thelonious Monk, Dizzy Gillespie, había un joven que luego sería otro revolucionario dentro de la música del jazz, bajo el nombre de Miles Davis. Miles Davis, en el año 59, luego de haberse separado y hecho su propio recorrido musical junto a su quinteto, en el cual figuraba John Coltrane en saxo, en el año 59, repito, deciden hacer un CD, un álbum en todo caso, no existían los CDs en ese momento, un álbum con otra tesitura y se lo considera este álbum precursor del jazz modal, un subgénero dentro del jazz. Ese álbum se llamó Kind of Blue y la pieza que vamos a escuchar es So What, un clásico.
Acabamos de escuchar por el Miles Davis Quintet el tema So What. Otro precursor de la misma época, década del 50, de la costa oeste de Estados Unidos, fue David Brubeck y su cuarteto. Vamos a introducir un tema, un clásico, conocido por el título de Take Five. Acabamos de escuchar por David Brubeck Quartet el tema Take Five, precursor del cool jazz en la costa oeste de los Estados Unidos. Y a continuación, otro momento trascendental dentro de la evolución del jazz se produce con el advenimiento de los instrumentos electrónicos, el órgano electrónico, el piano electrónico, el Rhodes, interviene también el bajo eléctrico. Toda esta evolución dentro de la industria y la tecnología constituye un momento importante. De ahí se desprende precisamente también la faceta dentro de los años 60 y llegando a los 70 del rock y de la música pop, que toman la mayor parte del mercado. Y por ese motivo se funda una agrupación con músicos muy curiosos e inquietos que formaron el Weather Report, y allí interviene Joe Zawinul
Wayne Shorter en el saxo, Miroslav Vitous bajista, y esa agrupación proponen un sonido que se va a definir en ese momento como fusion jazz o jazz rock, para decirlo de alguna manera. Vamos a escuchar de Weather Report el tema titulado Birdland.
Acabamos de escuchar por Weather Report la obra titulada Birdland, siendo ellos precursores del jazz fusion en los años 70. Y a continuación, dentro de la década de los años 70, aparece un trabajo muy especial también de otro precursor dentro del jazz, que es el Gato Barbieri, con su obra Tercer Mundo. Vamos a escuchar de su álbum Bachianas Brasileiras.
Acabamos de escuchar por el Gato Barbieri Bachianas Brasileiras de 1970. Siendo el Gato Barbieri un precursor del jazz conocido como del tercer mundo, el Gato Barbieri estuvo en Italia junto a Don Cherry, integrante de una fantástica agrupación italiana dentro del marco del género del jazz, y asimiló en ese momento lo que se denominaría free jazz en los Estados Unidos. Don Cherry sucesivamente fue parte de la agrupación de Ornette Coleman en los años 70 en Estados Unidos, siendo el género o subgénero del free jazz una parte sumamente importante del afroamericanismo dentro de la música. Muy bien, acabamos de difundir con este último tema la primera parte del ciclo Jazz Sin Fronteras. El próximo miércoles ofreceremos la segunda parte de esta masterclass que consta de 10 capítulos. Quería también comentarles que el sábado pasado asistí a una obra de teatro muy importante por ser testimonial, titulada Ser Alguien. Ser Alguien es la historia de un nieto recuperado, escrita por Felipe Fopiano, con la dirección de Oscar Naya. Se presenta en el Teatro Fray Mocho, calle Araos, 1047, a las 21 horas, hasta el último sábado de julio. Es una obra sumamente dramática, excelente actuación del grupo actoral y dirigida, como acabo de reseñar, por el director Oscar Naya. Para mayores informaciones deberían recurrir por email a elcallejondeljazz@gmail.com, donde podré informarles sobre cómo obtener entradas. Las mismas se pueden conseguir para jubilados a un precio de 4.000 pesos. Para el público en general, el precio es de 6.000 pesos. Y si son 2 personas, el precio final es 10.000 pesos. Es una obra muy válida, muy necesaria para mantenernos dentro de la cultura que en este momento ha sido agredida, lamentablemente, o desvinculada de la vocación que tenemos los argentinos de seguir desarrollando las artes. Por otro lado, y para finalizar, el próximo viernes, 5 de julio, vamos a tener la oportunidad de asistir al recital de Julieta Kidman en el Borges. Podés encontrar también tu entrada yendo a www.passline.com. En esa oportunidad, interpretando a Carmen McRae, que es considerada una vocalista excepcional por su influencia como compositora y pianista en el mundo del jazz. Y de esta manera me despido, queridísimos amigos, les envío un caro saludo y hasta el próximo miércoles desde el Callejón del Jazz por Radio Caput. En Caput. Y la radio es pura imaginación. Pasan cosas. Eve de Bonafini. Entonces nos imaginamos todo. El galope del caballo, los truenos. Vos te imaginás qué pasa, pero no sabés cómo pasa ni dónde pasa. La radio te forma, es mucho más educativa, mucho más formativa. A donde llega la radio, no puede llegar nadie. Radio. Caput. Para mí la radio es lo que no va a morir nunca. Esas cosas.
Bienvenido, Juan Pablo Olson. Es un gusto enorme que estés acá con nosotros. Pasan cosas. Felicitarlos por las actividades. InfoSiberia es impresionante la repercusión que tiene. Cada vez que participé me llegan de distintas partes del país saludos, así que felicitarlos no solo por el cariño que les tengo, sino por las actividades y por los viajes. Radio Caput. Placer, qué placer este encuentro, qué alegría.